El Perú parece un país bendecido por su geografía y sus recursos naturales, pero para no cometer los errores del pasado que han atravesado toda nuestra historia nacional, solo basta recordar la época del guano, del salitre, por ejemplo, para no recordar, o si ustedes quieren, el problema con el Ecuador recientemente en Perú y para, sobre todo, para garantizar el crecimiento, el desarrollo, la reducción de pobreza, el bienestar de los peruanos. El Perú tiene que tener una fuerza disuasiva a favor de la paz. Y eso solo se consigue desarrollando unas fuerzas armadas de primer nivel, con una alta tecnología, capaces de convocar la paz regional y ser un factor del desarrollo nacional. Aquí hemos visto con extremado interés cómo la posibilidad de comprar un satélite de comunicaciones permitiría, por ejemplo, incorporar 20.000 centros poblados a la digitalización, a la era de la Internet, centros poblados que por la geografía y las infraestructuras no pueden ser conectadas en el corto plazo, por ejemplo. Bueno, y por ese motivo es muy interesante analizar cómo el proceso de modernización tecnológica de nuestras Fuerzas Armadas se vienen desarrollando a través de convenios y entendimientos con otros estados, con otras instituciones del, del exterior, sobre todo del exterior. Y para conocer esta realidad, el día de hoy hemos convocado al señor César Torres Vega. Él es viceministro para las políticas de defensa del Ministerio de Defensa, es general FAP, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, viceministro, gracias por la conversación. Víctor, muy buenas tardes, muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias, viceministro, general FAP, también muy agradecido. Ahora, quiero preguntar, el Perú es un fenómeno extraño. Su política está en crisis, en general, sus instituciones están en crisis, pero de pronto todo el mundo empieza a ver proyectos de infraestructura en Chancay, puerto espacial, trenes, proyectos hídricos que empiezan a salir. Es como si el Estado peruano se moviera, como si tuviera una lógica en desarrollo, ¿no? Es bien inexplicable para las personas del extranjero, pero también a nivel de Fuerzas Armadas hemos visto proyectos que están sorprendiendo al mundo, en la Marina, la FAP, bueno, se acaba de aprobar la compra de los cazas de guerra en el ejército. Yo quiero que nos presente una descripción general de cómo se está desarrollando esta modernización de las Fuerzas Armadas. Qué interesante pregunta. Eh, Algo que has puntualizado, ¿no? ¿Por qué y hay muchos expertos que lo han manifestado? ¿Por qué el Perú tiene esa economía sólida, esa economía que llama a la inversión? Porque la respuesta es que tenemos una fortaleza en nuestra constitución de libre mercado y la seguridad jurídica, ¿no? Pero sí creo que tenemos que apostar más, esforzarnos más por la estabilidad política. Y es verdad, gracias a la iniciativa de las empresas privadas, tenemos un Chancay, la iniciativa de la Fuerza Aérea, tenemos el puerto espacial que está en proyecto. Son cosas aisladas, pero que requieren alineamiento. Entonces, yo quisiera comentarte algo que creo que en el sector defensa, a propósito, traigo el saludo del señor ministro de Defensa, el general Walter Astudillo, que me dijo que le haga presente sus saludos, le comenté que iba a estar en tu programa. Gracias. Entonces, Gracias. estamos, la gestión del señor ministro tiene una particularidad, que nosotros estamos apostando, fortaleciendo lo que es política de Estado. La política de Estado no es temporizada en el corto plazo. Esto tiene que estar en el mediano y en el largo plazo. Pero lamentablemente
en todos estos últimos años no hemos apostado por el corto plazo, por el perdón, mediano. por el largo, por el mediano y largo plazo, sino nos hemos abocado al corto plazo, a la gestión presidencial, porque quiero tener réditos, resultados inmediatos. Pero país necesita otro enfoque. Y ese enfoque, desde el punto de vista de lo que es desarrollo nacional, en estos 20 últimos años, yo lo repito siempre, hemos tenido un crecimiento espectacular. Lima va vertical, las provincias han desarrollado ciudades más verticales, tenemos mejores pistas, pero no nos hemos desarrollado, porque el desarrollo está en la calidad de la educación, en la calidad de salud, de lo que es salud, y fundamentalmente hoy en día apostar por algo importante, que es un común denominador en los países desarrollados. Ahí en mis investigaciones, porque yo soy docente de la Universidad Ricardo Palma, tengo más de 40 años de docencia en la Fuerza Aérea, en las escuelas militares, entonces soy un fanático de la educación. Entonces, hay una fórmula por la que el país tiene que apostar, y no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Entonces, ¿dónde está hoy en día la riqueza? No es como decía Raimondi, a otros dicen que no, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Eso era en el siglo XIX, XX, pero hoy en día los commodities no dan la riqueza, Víctor, no dan la riqueza. Hoy día las riquezas tienen otro perfil. Hoy día la riqueza está en dos pilares que deben desarrollar y las potencias lo han desarrollado. Esa es una educación de calidad con un enfoque en valores, porque con toda la tecnología que tenemos hoy en día no es un problema de contenido, hoy día es un problema de valores. ¿Me De entiendes? acuerdo. Es un problema de valores, que hay que fortalecer los valores. Y esa es una educación muy especial, y se nota, ¿no? Porque uno va a Estados Unidos, va a Europa, se respetan las leyes, se respetan las luces, ¿no? Esa es una manifestación de un ciudadano educado. Pero, viceministro, totalmente de acuerdo con la introducción, la presentación que acaba de hacer, pero cuéntenos, por favor, sobre los grandes proyectos de modernización. ¿Sabe qué? Eh, Mire, le comento por qué considero tan importante difundir esto, ¿no? Yo creo que el Perú está avanzando hacia una sensación de pesimismo general. Cuando vemos los medios y la política, la gente se llena de pesimismo. Pero el Perú se está moviendo en sus infraestructuras, en sus grandes proyectos, pero también en su modernización de sus Fuerzas Armadas, que en muchos países han significado las vanguardias en ciencia y tecnología. La Internet nació de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que el Perú está como que saliendo de una Fuerza Armada del siglo XX para conectarse a una Fuerza Armada del siglo XXI, en la cuarta revolución industrial, algo que no sucede en las empresas, no sucede en la educación. Cuéntenos eso para llenarnos de optimismo, vice. Sí, sí. A eso iba con esta pequeña introducción. Uno, los pilares de la educación, y el otro, la generación de ciencia y tecnología. Son los dos pilares de la riqueza de las naciones. Y por ende, esos dos pilares la estamos replicando en el sector defensa. Estamos haciendo grandes innovaciones en la educación militar. Se vienen ya la ejecución de los programas que estamos proyectando en este corto periodo de gestión que tenemos, y el próximo año vamos a tener ya el inicio de una revolución de la educación en el sector, en las Fuerzas Armadas. Punto número uno. Punto número dos, el desarrollo de la ciencia y tecnología directamente tiene que estar sintonizado con el nivel de disuasión que debe proyectar el sector defensa.
Y ahí, en ese contexto, va lo que ha sido muy mediático, la adquisición de estas casas del estado del arte, de la última tecnología. No son sistemas de armas de segunda, no, van a ser sistemas de armas nuevas que vienen con conectividad para trabajar en red en el espacio. Eso va a potenciar totalmente digitales, con conectividad a sistemas de sensores en tierra. Es decir, es toda una revolución que Es se va una a dar en eso. revolución digital del Estado que va a empezar a ver, ¿cómo lo llamamos? La revolución digital del Estado, del territorio nacional, que empieza por el lado de las Fuerzas Armadas, algo así. Por, Una, una gran revolución de las Fuerzas Armadas del Perú, que es la garantía de la soberanía e integridad territorial, que es el mandato constitucional. Tenemos que estar a la altura de las tecnologías disruptivas, tenemos que estar a la altura de lo que demanda las exigencias del ciberespacio. No podemos estar de espalda. Y en ese sentido estamos haciendo grandes esfuerzos y vamos a las alianzas estratégicas que el pero señor... antes que continúe en ese tema, a ver si nos puede explicar. En las conversaciones previas que tuvimos sobre la casa sobre la compra de los 24 casas, ojalá sean los Rafale, me gustan mucho los Rafale, más que los Gripen, pero en fin, eso se verá de acuerdo a las especificaciones técnicas. ¿Puedo Siempre, tener una curiosidad? ¿Puedo tener una curiosidad? sí, sí, dígame, ¿Por qué le gustan los Rafale? porque, digamos, es parte más de nuestra tradición de los Mirage, creo yo, ¿no? ¿No? De los Mirage. Y Francia, pues, es una industria que tiene más historia. Pero bueno, hasta ahí nomás me quedo, no soy, Bueno, eso es parte de un proceso que claro, yo no soy se debe hacer experto, con toda la transparencia del caso, ¿no? claro. Ahora, pero lo que tengo entendido, también, viceministro, es que los Gripen tienen la misma capacidad, pero, y acá viene mi pregunta, ¿no? Tienen la misma capacidad, el mismo efecto disuasivo. Pero lo que escuché a algunos generales FAB es que se necesita un satélite de comunicaciones para que esas casas modernos, ¿no? tengan todo el panorama tecnológico y digital a su alcance, ya como los grandes ejércitos. Algo de eso entendí, pero además un satélite de comunicaciones permitiría resolver el problema de conectividad a Internet de los pueblos más pobres del Perú. ¿Eso es cierto? ¿Me explica eso, por favor, viceministro? Sin duda, no, nuestro país es un país hermoso, ¿no? Víctor, no, no sé si yo me siento muy feliz cuando hablo de mi país. Yo he estado en muchos lugares y excelente, bonito, pero es mi Perú. Prefiero estar aquí, colaborando con mi Perú. Pero en el Perú tenemos pues una geografía muy accidentada, ¿no? Entonces, eh, los gobiernos anteriores hicieron no voy a criticar eso, una inversión importante en la red dorsal, alrededor de 3.000 millones de dólares y que se está utilizando pues no más del 10%. Entonces, una de las cosas que va a permitir esta conectividad del país es que ya estamos terminando un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer un sistema intranet de defensa a través de la red dorsal. Eso es una innovación sumamente importante desde el punto de vista de la seguridad digital. Y lo tenemos. Está en la red dorsal, está la inversión del Estado. Solamente es una voluntad de ambos ministerios y nosotros vamos a apostar y vamos a hacer una conectividad más o menos de 170 puntos donde están las bases, donde están los destacamentos, los cuarteles y vamos a llevar internet a alta velocidad. Pero eso no es solución a todo, como usted lo ha dicho, ¿no? Es imperativo en un satélite geoestacionario de comunicaciones.
Y pronto, espero que no sea la última vez que me invite, pronto estaremos conversando, porque estos temas son fundamentales como un mensaje para el país. Pronto vamos a tener sorpresas porque vamos a eh, eh, dar a conocer grandes proyectos. Uno de los proyectos, dentro de este proyecto está el satélite geoestacionario, está el Siban-Sipán, que es una vigilancia integral, sistémica de toda nuestra Amazonía, que es una sábana verde que tenemos que llevar el desarrollo a estos pueblos alejados y una vigilancia integral de todo el país. Y ahí la conectividad de estos casas de última generación, ¿no? Del estado del arte va a tener una conectividad para poder decir, aquí estoy cuidando el cielo del Perú, el cielo de Quiñones. ¿De acuerdo? Ahora, quiero preguntarle algo más adicional con respecto a la Fuerza Aérea. Primero veamos el espacio y luego le voy preguntando por cada rama de nuestras Fuerzas Armadas. También se ha hablado que el convenio con Corea del Sur, ¿no? Nos permitiría acceder a casas K-21, ¿no? Claro, hay mucha información también que no es técnica, es muy periodística, muy mediática, pero ¿cómo se engancha, digamos, este convenio con Corea del Sur con esta idea de tener una fuerza aérea disuasiva, convocante de la paz en la región? Bueno, qué interesante la pregunta, ¿no? En primer lugar, hasta el momento se ha terminado con el estudio de mercado, el estudio técnico, y eso ha arrojado de que el Perú tiene que hacer una inversión de 3.500 millones de dólares, que no compromete ningún otro sector, porque es un financiamiento especial. Eso se ha concluido. Ahora viene la segunda fase, que es la fase de selección, qué tipo de casa va a ser. Eso lo va a hacer la institución técnica, que es la Fuerza Aérea. Y tenemos que confiar en la Fuerza Aérea, que viene haciendo un buen trabajo, todo su profesionalismo, para decir, bueno, este es el avión, este es el sistema de armas, porque no son aviones lo que estamos comprando, son sistemas de armas, ¿no? Que es una gran diferencia. Bueno, la Fuerza Aérea dirá, este es el sistema de armas más adecuado por esto, por esto, por esto, y explicaremos al país que el ente técnico operativo ha seleccionado y habrá todo un proceso para la adquisición, ¿no? De acuerdo. Entonces, Los optimistas, viceministros, señalaban que junto a los 24 casas se venían los K-21. Era ya mucho optimismo, ya era, pero sí, no, 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 con Corea los convenios son claros, contundentes, fabricación de partes, ahí va a haber pues un poco de transferencia tecnológica con la Marina, con el ejército en lo que es FAME, pero no se ha hablado nada específico de de aviones ni acuerdo, cosas, de porque acuerdo. eso está en un proceso de selección. La Fuerza Aérea, que es la responsable de esto, dirá, esto es lo más adecuado para el país. Y el nivel político estratégico evaluará esa propuesta ya a ese nivel, ¿no? De acuerdo. Y en el caso de la Marina, también hay muchos anuncios, muchas noticias sobre la modernización de la Marina, el papel de CIMA como centro de producción industrial, tecnológica y científica, y una serie de convenios con otros estados, entre ellos la propia Corea del Sur, ¿no? Cuéntenos sobre la Marina, viceministro. Bueno, bueno, así como la Fuerza Aérea, tanto la Marina y el Ejército han estado postergados pues, en su desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, este convenio que se ha hecho con Corea va a permitir en el mediano y largo plazo contar con los medios que necesita la Marina, ¿no? Ya el ministro ha anunciado y hay todo un programa que lo está haciendo la Marina. Y yo creo que en 4 o 5 años, estimo yo que la Marina ya debe estar en otro nivel de tener los medios que necesita. Se habla de Y construir fragatas, así es, se habla así es. Se de va a qué construir, estamos hablando, ¿cuál es la idea, la imagen de una Marina del futuro? construir fragatas,
¿no? Construir fragatas, construir las plataformas marítimas que necesita para el país, para lo que es la logística, para el desarrollo de la defensa. Entonces, hay todo un programa que tiene la Marina para hacer un desarrollo de esta tecnología en el core, en la misión que se le ha asignado a la Marina. Igual es en el ejército, ¿no? Que se le va a dar esas capacidades a FAME y la tendencia es que el sector defensa está potenciando la industria. Si generamos una industria robusta, atractiva, satisfaciendo nuestras propias demandas, mano de obra, ma- contribuimos al PBI del país. Entonces, esa es la visión que tiene nuestro ministro de trabajar todo esto como una política de Estado. Ahora, en la Marina también está el tema de los submarinos, ¿no? La Marina es conocida mundialmente por sus submarinos, por su capacidad submarinista, ¿no? Y creo que también hay convenios en ese sentido, porque nuestros submarinos vienen de la Segunda Guerra Mundial y necesitan también renovarse. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Efectivamente, ¿no? Cada institución, creo, tiene fortalezas, capacidades importantes por su naturaleza, ¿no? Yo siempre hablo de la naturaleza de las instituciones. La Fuerza Aérea tiene su naturaleza, que es el ámbito aeroespacial, la Marina, la parte fluvial, marítima, lacustre, y el Ejército, toda la parte de tierra. Pero acá no es el Ejército, no es la Marina, no es la Fuerza Aérea. El concepto que nosotros estamos impulsando, y muy fuerte, es el pensamiento y el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas. No es, según lo que el ministro lo ha dicho en el Parlamento, lo manifiesta en los medios de comunicación, no es la Fuerza Aérea. ¿Qué Fuerza Aérea necesita el Perú? No, no es qué Marina necesita el Perú, no es qué Ejército, no. ¿Qué Fuerzas Armadas necesita el país? Y a eso tenemos que llegar a una convergencia de doctrinas, un pensamiento accionar conjunto. Hay que hacer sinergia de capacidades, convergencia de capacidades, convergencia de maniobras para potenciar y generar esa disuasión que todos anhelamos. Entonces sí, la Marina tiene un programa de repotenciar, modernizar los submarinos y ya está en camino y, y en el mediano plazo va a haber, sin duda, va a haber ¿Y resultados, qué nos Víctor, va a puede haber decir resultados. sobre el ejército? ¿Alguna idea que nos marque una ruta de la modernización? eh, También cuando se hablan de estas noticias que suelen no ser oficial, bueno, hay una información mediática en redes muy optimista, lo cual es bueno, pues es bueno para el país, un país lleno de pesimismo, ¿no? Entonces se ha hablado, por ejemplo, de que el convenio con Corea permitiría traer unos tanques que son este, casi equiparables a los Leopards, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué idea, qué imagen tiene usted de la modernización del ejército? Qué, qué interesante la pregunta que haces. Eso me permite ir al inicio, ¿no? Yo dije, un país va a ser rico hoy en día cuando fortalezca su educación con un enfoque en valores y genere ciencia y tecnología. Y lo que está haciendo el ejército, lo que está haciendo la Fuerza Aérea y la Marina, es poner esas bases para generar ciencia y tecnología, con el apoyo, con las alianzas estratégicas de países desarrollados. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestras mentes y, y me alegra que seas optimista, porque la verdad que hay un pesimismo en el país que no es saludable, pues, ¿no? No es saludable. Que tenemos que ver con ese enfoque, que venga en esa alianza estratégica, aterrice haciendo tanques, haciendo blindados. ¿No, no nos gustaría eso? Por supuesto.
Eso nos va a dar soberanía, independencia, más empleo, más tecnología y vamos a contribuir a la economía del país. No olvidemos que desarrollo y defensa son la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. No se pueden excluir, son complementarios, no excluyentes. De Entonces acuerdo, tenemos que confiar en eso. de acuerdo, viceministro. Ahora, hay dos modelos de desarrollo de una industria militar, porque es una industria, es un sistema de producción, es una tecnología, Sin duda. y que finalmente se irradia en la sociedad. Ahí está el ejemplo de Internet, ¿no? Si no hubiera sido por la industria militar, no hubiéramos acelerado la creación del sistema de Internet. Pero en fin, este, la idea es convocar al sector privado nacional a este tipo de emprendimientos o solamente la idea es desarrollar empresas estatales en un primer inicio. Hay que recordar que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un modelo, ¿no? Es el modelo con el sector privado. Claro, es otra experiencia. Creo que en Corea del Sur hay también ese modelo. ¿Se ha pensado esto o todavía no está en la agenda este tipo de reflexión, viceministro? Extraordinaria pregunta. Te felicito. Te felicito. Gracias. Hay una fórmula que a mí me encanta. Ese algoritmo conceptual dice I más D más I minúscula. Investigación, desarrollo e innovación. Esta fórmula en los países, a mí me gusta mucho el modelo español, ¿ah? Me gusta mucho porque ha operacionalizado ese algoritmo, esa fórmula conceptual. ¿Cómo? Con lo que acaba de decir. ¿Cuáles son los actores que intervienen en este algoritmo? Un Estado promotor, porque el Estado tiene que promover, tiene que generar un marco jurídico, las leyes, que sea atractivo. Dos, las academias. Nuestras academias, como las universidades, están ávidos de hacer investigación. ¿No lo podemos hacer? Claro que sí, por supuesto. El tercer componente vienen a ser las empresas y el sector defensa. Entonces, hay que integrar a estos actores para potenciar la ciencia y tecnología. Yo hace cuestión de días he tenido una reunión con todo el equipo del señor rector y sus decanos de la Universidad Nacional de Ingeniería y queremos apostar. Nos manifestaba que ellos tienen la capacidad de hacer plataformas de 6 ejes que son fundamentales para los simuladores. ¿No lo podemos hacer nosotros? Un Estado promotor como el sector defensa, la universidad, y yo creo que sí, tendríamos grandes simuladores simulando situaciones casi reales. Entonces, sí, sí, es política del señor ministro de Defensa implementar, y estamos en eso, porque estamos creando acá, ya el próximo año debe empezar a funcionar la Dirección General de Ciberdefensa y Tecnologías Estratégicas, y que nos va a permitir hacer ese marco, ¿no? De potenciar la educación, la investigación y al final tener esa generación de tecnología para el país. El sector defensa, como usted, como lo ha dicho, es un sector en cualquier parte del mundo potenciador, generador y de demanda de los equipos militares, de la industria. Mire a Estados Unidos, ¿no? Cuánto de su PBI por la fabricación de lo que es medios de defensa. De acuerdo, viceministro. Yo le agradezco infinitamente por esta interesantísima conversación. Y realmente luego de conversar con usted uno llega a una conclusión clarísima, incuestionable. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay reducción de pobreza
sin un sistema de defensa nacional. No hay paz, no hay diálogo, no hay entendimiento. Yo recuerdo el conflicto con Ecuador. Lo que alentó el conflicto con el Ecuador es que el Perú había perdido toda capacidad disuasiva, a tal extremo Gracias. que tuvo que comprar aviones de segunda en medio del conflicto para detener la guerra. Y la guerra se detuvo y se firmó la paz. Entonces, Así es. esto ya no debería ser parte de una discusión ideológica de sectores, que tú, que no. Santo Dios, esto debería ser parte de la peruanidad, una política de Estado irreductible. Y el que no está ahí simplemente no está con el Perú, no está con la peruanidad. Por eso le agradezco mucho, viceministro, felicito por la labor que están desarrollando y felicitaciones al sector en el que usted se encuentra. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Víctor.